Buenas, ya perdí la cuenta de cuántas veces arranqué este video. Saludarlas a todos y a todas por por este medio. Nos lleva a sacar algunos videos que intentan suplir algunas clases, pero esta pandemia no me voy a detener. Espero que se estén cuidando, que hagan todas las medidas necesarias que ya abundantemente se han comunicado, que el gobierno ha comunicado, que las instituciones en las que nos movemos han comunicado. Hay que cuidarse, hay que tomarse en serio esto. Eh, Sin más, me gustaría pasar a lo que nosotros habíamos programado, que es hacer una breve introducción a los métodos exegéticos aplicados al Antiguo Testamento y especialmente a los Salmos. Repito, todo esto lo van a tener materiales en PDF. A ver, en este apartado la idea no es detenernos y profundizar en cada uno de los métodos. La idea es que alguna vez podamos haber escuchado que para la interpretación de la Biblia existen determinados métodos y que esos métodos se utilizan para dar cuenta de lo que dice el texto, en este caso de los Salmos. Vamos a comenzar con el significado de exégesis, del verbo exegeomai, vendría a ser es conducir hacia afuera. Básicamente es la explicación del texto, ¿tá? Entonces, ¿a qué apunta? Es a descubrir las riquezas del significado que el texto encierra. Entonces, por eso es conducir hacia afuera, ¿no? Tenemos el texto, conducimos hacia afuera, ¿no? Y responde básicamente a la pregunta ¿qué dice el texto? Que ya muchas veces hemos insistido en eso y es importantísimo tenerlo presente. Entonces, detrás de esto, atrás de esta pregunta, lo que buscamos es la intención del autor. Eh, si vamos a Dei Verbum, se nos va a decir que Dios es el verdadero autor, ¿tá? Y que el hombre, el ser humano, también es verdadero autor. Ahora bien, somos conscientes que nos encontramos para ver la intención del autor, para ver qué dice el texto, que tenemos dificultades. Entonces hay que dejar en claro, de entrada vamos a hablar de 4. Por ejemplo, las faltas de datos precisos sobre época, los modismos lingüísticos, las circunstancias concretas en que fue compuesto ese texto, ¿tá? Otra es la distancia entre el autor real, ¿tá? O sea, el que escribe, ¿tá? Y el autor implícito, ¿tá? Por ejemplo, un varón que escribe simulando ser mujer. Otra dificultad que tenemos es que el texto adquiere cierta independencia respecto del autor una vez creado ese texto. Entonces, el texto tiene una reserva de sentido, dice más, ¿tá? Entonces, hay múltiples posibilidades de sentido, ¿tá? Pero no son infinitas, ¿tá? Y tampoco puede ser que en esta cadena, por decir, de la A a la Z, no pueden ser al final estos sentidos contradictorios, ¿tá? Bien, entonces, otra, que existe la necesidad de criterios más o menos objetivos que permitan evaluar determinada explicación, ¿tá? O sea, una explicación que albergue la mayor cantidad de datos textuales y extratextuales dentro del texto y fuera del texto, ¿tá? También no hay problema en no explicar todo, ¿no?
y ahí también apelamos a que en el futuro, como nosotros también lo hacemos, nosotros lo hacemos hoy, resista la reserva de sentido, que posteriormente pueda venir alguien y descubrir algo que podemos decir nuevo. Bien, ahora hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Como ustedes pueden ver ahora en sus pantallas, proviene del verbo del griego hermeneuo, que es interpretar. Vendría a ser la interpretación del texto. Y lo que tiene en cuenta sobre todo es al receptor de ese texto. Se pregunta por el sentido que tiene el texto para el lector actual. Esta es una pregunta fundamental. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia fue escrita con una intención de transmitirnos algo, de transmitir un mensaje que nos implique, la vida de todos nosotros. Entonces, es un mensaje religioso, que como tal apunta a decir algo significativo para nuestra vida, apunta a decir algo significativo para el lector. Y entonces sería una actualización de ese texto. Es aplicarlo a la realidad pastoral, teológica. Ahora, eso sí, no va en contra de lo que es la exégesis. Como decía un querido profesor, que bueno, ya debe estar, ya está en el cielo, y de allá debe estar mirándome y agarrándose la cabeza. Es el camino largo, para el estudio de la Biblia es el camino largo, ¿no? Para llegar a qué nos dice, primero hay que ver qué dice. Para llegar a una actualización hay que ubicarla en el contexto histórico, ese texto hay que ubicarlo, hay que preguntarse cómo se llegó a él, no se excluyen, podemos decir los métodos, se necesitan los unos a los otros. Ahora vamos a nombrar los métodos histórico-críticos. La Pontificia Comisión Bíblica, ya en el año 93, en el documento de la interpretación de la Biblia de la Iglesia, que ya les he comentado sobre ese documento, dice que el método histórico-crítico es el método indispensable para el estudio científico del sentido de los textos antiguos, puesto que la Sagrada Escritura, en cuanto palabra de Dios en lenguaje humano, ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes y en todas sus fuentes. Su justa comprensión no solamente admite como legítima, sino que requiere la utilización de este método. Son varios métodos. Después, ahora vamos a poner las placas y de nuevo, lo van a tener en los materiales. Los métodos histórico-críticos parten siempre del texto, eso es importante tener presente. Parten siempre del texto y vuelven a ese texto, no parten de nuestra interpretación. Es un trabajo histórico que es un estudio del texto bíblico según las exigencias de la historiografía. Investigan la historia de la formación de ese texto. Brevemente, títulos, crítica textual, ¿no? Hasta el momento no se ha encontrado ningún original del texto bíblico. Entonces, lo que tenemos son copias manuscritas. No tenemos un texto que esté firmado, que haya salido de manos de el escritor sagrado.
¿tá? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer la crítica textual? Es reconstruir el texto original, o por lo menos reconstruir algo que se acerque al original, ¿tá? A la mejor lectura posible. Bien, tenemos también la filología, ¿tá? Es un análisis del léxico del texto, los términos y conceptos, la gramática y la sintaxis, ¿tá? El origen y la evolución de los conceptos, por ejemplo, la etimología de la palabra. Para eso nos servimos, ¿tá? de diccionarios, por ejemplo, teológicos, ¿tá? Que nos ayudan esas investigaciones a ver de dónde viene esa palabra, la evolución del uso de esa palabra, ¿tá? Bien. Otro paso es la crítica literaria. Se dedica ¿a qué? A las anomalías, uniformidades y desigualdades que se observan en los textos, ¿tá? Empieza a notar esos detalles. ¿Y qué es lo que logra? Delimitar las unidades temáticas, ¿tá? Investiga la integridad que tiene eso, restaura a veces el orden si está cambiado, ¿tá? De los textos. No quiero profundizar más en eso porque si no se nos puede armar un lío en la cabeza, ¿tá? Ustedes ahí están leyendo, que de nuevo digo, están en los materiales. Después de eso viene la crítica e historia de los géneros o formas, ¿tá? Toma en cuenta el hecho de que los autores bíblicos se valían de ciertas formas, ¿tá? De la literatura de su época, además de crear nuevas, por ejemplo, el caso del género evangelio en el Nuevo Testamento, ¿tá? Bien, está la crítica de las tradiciones. Se remonta, ¿qué es lo que busca? Se remonta a formas preliterarias y busca establecer los materiales, motivos, imágenes y conceptos que existían previamente de la fijación por escrito, ¿tá? Bien, la crítica de la redacción, ¿tá? Se vuelve de todos esos orígenes, ¿tá? Los conceptos previos, las formas literarias, las fuentes y todo eso, al texto dado, al texto que estamos trabajando. Entonces investiga la intención, las intenciones que tiene el autor, ¿tá? El redactor, ¿tá? Y la situación histórica del mismo, ¿tá? Bien, hablamos por último de la crítica histórica. Un gran número de libros bíblicos narran historia. ¿Qué es lo que hace la crítica histórica? Trata de encontrar la verdad histórica de esos relatos. Entonces es como dice ahí en lo que ustedes están visualizando, tan excesivo es negar a todos estos textos bíblicos cualquier valor histórico como afirmarlo a cualquier precio. El próximo video, la segunda parte de esto, hablaremos de lo que es el análisis retórico, ¿tá? Dejamos los métodos, vamos al análisis retórico, vamos a hablar de la retórica clásica, ¿tá? Cómo es esto de la retórica en la tradición bíblica, y también hablaremos algo brevemente del acercamiento canónico.